Hola, buenos días. Un sábado más estamos aquí, gracias a Dios. Y hoy tenemos como invitado a Armando Mata, experto en finanzas. A eso se dedica él, a las finanzas. Y yo no dudo que esta mañana va a ser de bendición la charla por todo lo que nos va, no, por todo lo que nos va a hablar esta mañana. La charla se titula Enfrentando mis deudas. Yo sé que muchas tenemos deudas y muchas veces no sabemos cómo salir de ellas, así que esta mañana Armando nos va a dar ciertos tips, nos va a enseñar o nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer para poder ser verdaderamente libre de deudas. Así que le voy a pedir que le entreguemos esta hora al Señor para que sea Él quien nos hable. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, benditas gracias te queremos dar, mi Dios, porque un sábado más nos tienes aquí reunidas en tu nombre. Esta mañana yo te quiero pedir de una manera muy especial que tomes a tu hijo Armando, mi Dios, que él pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones y de nuestras mentes con la charla que nos va a compartir. Yo te pido, mi Dios, que vengas a aclarar sus ideas para que nosotras podamos entender claramente lo que él quiere decirnos, para que nosotras podamos hacer vida la charla que escucharemos esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad de tenernos aquí reunidas un sábado más. Bendito y alabado seas y quedamos reunidas en tu nombre. Amén. Armando, todo tuyo el micrófono. Ok, gracias. Buenos días, mucho gusto a todas las predilectas. Veo algunos nombres conocidos y otros que tal vez no he tenido el gusto, pero es una gran alegría poder compartir con ustedes esta mañana. Gracias, Cristi, por la invitación que Dios me puso a través de usted. Créame que me alegra muchísimo compartir este tiempo. Quiero quizás compartirles un poquito qué es lo que yo hago para ponernos un poco en contexto. Pues yo trabajo en una empresa que nosotros nos dedicamos a asesorar personas y familias para manejar adecuadamente sus finanzas. No importa la situación en la que la familia se encuentre, nosotros tenemos una forma de poder ayudar. Nosotros atendemos personas solventes que buscamos ayudarles a mejorar esa solvencia que tienen, a invertir adecuadamente. Atendemos personas que están en equilibrio o tablas, como diríamos en buen salvadoreño, que se gastan todo lo que ganan y no logran acumular nada. Atendemos también personas que nosotros los categorizamos como que están en camino a la quiebra sin darse cuenta. Y estas son personas que todos los meses gastan un poco más de lo que ganan y normalmente ese valor en exceso lo ponen en tarjetas de crédito. Y atendemos también personas que nosotros categorizamos como que se tienen que declarar en quiebra. Y ahí son personas que ya no logran cubrir sus necesidades básicas y pagar los mínimos de las deudas. Entonces no logran cubrir esas dos cosas y tienen que tomar decisiones y decir, pago el súper o los pagos mínimos de las deudas, pago la luz o los pagos mínimos de las deudas, el colegio de los niños o los pagos mínimos de las deudas. A eso nosotros lo categorizamos como personas que se tienen que declarar en quiebra. Estos últimos dos grupos representan el 70% de las personas que nosotros vemos y nosotros lo llevamos a una situación de país. Estos datos yo se los doy por más de 60,000 estudios que hemos hecho en empresas en donde son personas con trabajo. O sea, no estamos considerando personas que no tienen trabajo. Estos dos grupos para nosotros representan la realidad de la situación económica de El Salvador, de las familias en El Salvador, porque al final el estudio ya es tan grande que vemos y vemos y vemos personas y no cambia esa estadística. Muchas veces pensamos que los problemas de deudas es porque estoy ganando muy poco y es porque tengo un problema de ingresos y en realidad no. Los problemas de deudas son por hábitos que nosotros tenemos, porque tenemos el hábito de gastar más de lo que ganamos. No tiene nada que ver con qué tan inteligentes somos, con qué tan buenos somos para trabajar o para hacer negocios, con qué tanto hemos estudiado. Tiene que ver con hábitos, porque nosotros tenemos personas con ingresos altísimos,
$10,000 hacia arriba y que gastan $14,000 en su presupuesto mensual. Así también tenemos personas que ganan $500 y gastan 400. Entonces, ahí nos damos cuenta que el problema de las deudas no es un problema de ingresos únicamente, sino que también tiene que ver con un problema de los hábitos que las personas aplican en el manejo de sus finanzas. Y lo más interesante de esto, ¿saben qué es? Y es que yo nunca he visto un caso de deudas que no tenga solución. Porque muchas veces pensamos que los problemas de deudas no tienen solución y muchas veces eso nos frustra, nos pone tristes, nos estresa y en realidad siempre hay una solución. Mientras Dios le regale a usted, mi hermana, salud, mientras Dios le regale vida y le permita todos los días levantarse, abrir los ojos, respirar, poder moverse, siempre va a encontrar una forma de solucionar. Solo tiene que comenzar a tomar las decisiones correctas, las acciones correctas para manejar adecuadamente sus finanzas. Y es por eso que yo la invito esta mañana a que me preste atención, porque hoy va a conocer cuáles son las actitudes y las acciones correctas que tiene que tener para poder salir del problema de las deudas en los que pueda estar viviendo. Así que, como les decía Cristi, la charla de esta mañana se llama Enfrentando mis deudas. Y para eso vamos a leer la palabra de Dios. Si tienen ahí sus Biblias, yo les pido que abramos el libro de Romanos en el capítulo 13, los versículos 7 y 8. Les voy a dar un par de minutos para que lo busquen. Yo voy a hacer el ejercicio igual que ustedes. La tenía ahí con un separador, así que ya la tengo. Les voy a dar un par de minutos. Ahí veo a algunas buscándolo. Ok, gloria a Dios. Ahí veo que ya Claudia Pinto la encontró. Así que la voy a tomar de estándar, de que ya muchas lo encontraron. Vaya, vamos a leer juntos, mis hermanas. Dice la palabra de Dios. Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. Y en el versículo 8, yo les voy a pedir que lo digamos juntos. Dice el versículo 8, digámoslo juntos, quiero ver. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que ordena la ley. Palabra de Dios. A mí me encantan los escritos de San Pablo y tal vez vamos a hablar un poco de qué estaba pasando en ese momento de la palabra de Dios cuando San Pablo da este mensaje. El libro de Romanos, escrito por San Pablo, da muchísimas instrucciones sobre diferentes temas de actualidad, dice en la introducción del libro de los Romanos, y me encanta porque en realidad son temas de actualidad, porque así es la palabra de Dios, actual siempre. El título previo a esto de versículo que vimos en el capítulo 13, el título previo se llama Los deberes de la vida cristiana, y de eso les estaba hablando San Pablo a su pueblo en esa época. ¿Y cuáles son los deberes de los que San Pablo les hablaba? En los versículos, ahí si ustedes después toman el tiempo un poco y lo leen, en el 12 del 9 en adelante, San Pablo les comienza a hablar acerca de los deberes de la vida cristiana y les dice, en primer lugar, ámense unos a otros, sirvan con alegría y vivan alegres, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar, les decía San Pablo. San Pablo los invitaba a bendecir a quienes los perseguían y también a quienes los maldecían. San Pablo los invita a que si su enemigo tiene hambre o tiene sed, le dé de comer y de beber. Les hace muchísimo énfasis en someterse a las autoridades de esa época, porque las autoridades son puestas por Dios. Él les decía, paguen las contribuciones, paguen los impuestos, es decir, denle a César lo que es del César. Se estaba refiriendo a ese tema. Después viene y les habla acerca de este tema de la deuda, que sigue siendo deberes de la vida cristiana, el no tener deudas, les decía.
Y posteriormente, en los versículos del 9 hacia adelante, San Pablo les decía y los invita a cumplir los mandamientos. Y les dice, no cometan adulterio, no maten, no roben, no codicien, les decía. Porque sabía que muchas veces las deudas son por la codicia. San Pablo les aclara que los mandamientos quedan condensados o comprendidos en estas palabras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y al final les decía que esa sea la única deuda de amor a la que estemos nosotros sometidos. La única deuda, perdón, y es el amor. El amor hacia nuestro prójimo. Y en este punto, en el versículo 8 puntualmente, San Pablo le da 3 instrucciones a su pueblo. En primer lugar, le dice, al que le deban, páguenle. ¿Qué les quería decir? Si tienen una deuda, páguenla. No tengan deuda, paguen las deudas. Si ya cayeron en un problema de deuda, estoy hablando de aquella época, pero veamos qué tan reciente es la palabra de Dios. San Pablo decía, si tiene una deuda, páguela. Número 2, la segunda instrucción que San Pablo le dio a su pueblo ese día fue, no tengan deudas con nadie. Es decir, si no tiene deudas, no busque adquirir deudas. Y el día en el que logre pagar sus deudas, ya no decida tener más deudas. Y la tercera instrucción que les decía es, tengan una sola deuda y que sea la deuda de amor a su prójimo. Viva para amar a su prójimo. Yo me preguntaba por qué San Pablo fue tan directo y hace tanto énfasis con absolutos. O sea, les dice, no tengan deudas. Esa es una instrucción absoluta, o sea, no hay para dónde. Es sumamente clara. No tengan deudas. ¿Por qué San Pablo habrá hecho tanto énfasis? Y la respuesta Dios me la dio en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 7. Yo se lo voy a leer. Y este versículo en Proverbios dice, el rico se enseñora de los pobres y el que toma prestado es esclavo del que le presta. Palabra de Dios. San Pablo les decía, no tengan deudas porque sabía que las deudas esclavizaban al pueblo. Y sabía que el milagro de que Jesús hubiera entregado su vida por amor y para rescatarnos y hacernos libres, lo pierde cuando viene y se vuelve un esclavo de la persona a la que usted le debe o a la persona a la que su pueblo en esa época le debía. Entonces, por eso es que San Pablo fue tan claro en decirles, no tengan deudas. Si tienen deudas, páguenlas. San Pablo no les dijo, si tienen deudas, consolídenlas. Si tienen deudas, refinancienlas. Si tienen deudas, amplíen el plazo para bajar la cuota. No, él les dijo, páguenlas. Entonces les estaba diciendo, hagan algo para pagarla, que su plan sea pagarlas. Luego, San Pablo les dice con ese absoluto, no tengan deudas. Y fue sumamente claro, no caigan en ninguna deuda. Y a mí me pareció sumamente espectacular cómo San Pablo, entre los deberes del cristiano, les habló acerca de no tener deudas y de amar. ¿Por qué? Porque sin duda las deudas afectan a la persona. Una persona endeudada, San Pablo sabía que una persona endeudada probablemente podía vivir frustrada. Y por eso le decía, ámense unos a otros, porque él sabía que esas deudas podían generar falta de amor entre los hermanos, falta de amor entre la familia, podrían generar división. San Pablo les decía, como parte de los deberes de los cristianos, sirvan con alegría. ¿Por qué les decía con alegría? Que es lo contrario de la alegría, es tristeza. Y San Pablo sabía que su pueblo, si estaba endeudado, iba a estar triste y no iba a poder servir con alegría y con el gozo que Jesús, que Dios se merece que le sirvamos. San Pablo les decía, soporten con valor los sufrimientos, porque sabía que una persona endeudada va a sufrir, se va a sentir triste, se va a sentir preocupada, va a perder la paz. Y les decía, soporten con valor el sufrimiento. Y ahí les hacía un énfasis adicional y les decía, no dejen nunca de orar.
porque sabía que su pueblo podía haber perdido el sueño, podía haber perdido la paz, podía estar sufriendo a causa de las deudas. San Pablo los invita incluso a ser generosos, porque sabía que si su pueblo estaba endeudado, podía perder la generosidad hacia ayudar a otros. Y fue todavía más radical y les dice, sean generosos hasta con sus enemigos. Y les dice, si su enemigo tiene hambre, dele de comer. Y si tiene sed, también dele de beber. San Pablo sabía que una persona con deudas puede volverse un poco egoísta y enfocarse únicamente en sí misma. San Pablo les hace énfasis en someterse a las autoridades, porque sabía que si su pueblo estaba endeudado, caía probablemente en la murmuración de decir que no invierten bien los impuestos, que se los gastan o que se los roban. Y San Pablo les dice, acepten la autoridad porque es puesta por Dios y páguenle los impuestos. Denle al César lo que es del César. San Pablo los manda a respetar a quienes le merecen respeto, a quienes deban respeto, porque sabía que probablemente si tenían deudas, podían caer en el error de faltarle respeto a su papá, a su mamá, a su esposa, a su hijo, y de generar fricciones. Y le decía, ténganle estima a quienes le merecen tener estima, porque probablemente podían generar hasta divisiones con los amigos y con las personas en otros ámbitos, incluso fuera de la casa. Y eso les decía San Pablo en esa época. Me pareció espectacular cómo San Pablo le hablaba a su pueblo. Y luego viene, y yo las invito, a mí me encanta tratar de visualizar cómo habrá sido ese momento. Y saben, fue San Pablo, pero en realidad fue Dios a través de San Pablo. Entonces tratemos de imaginarnos a una persona, trate de visualizar a una persona triste. Visualicemos a una persona triste que está probablemente, no sé, voy a tratar de simularlo, triste, preocupada, ansiosa, y viene Dios a través de San Pablo y le dice, no estés triste, alégrese, sirva con alegría, no sufra, acepte con agrado el sufrimiento, no deje de orar, sea generoso, no genere discordia. Yo me imagino a una persona criticando, es que los impuestos se los roban, etcétera, y viene Dios y le dice, no critique, sométanse a las autoridades. Probablemente una persona de mal humor peleando, discutiendo, y viene Dios y le dice, amen y no generen discusiones ni discordias, ámense unos con otros. Una persona con problemas de relaciones interpersonales a causa de las deudas, probablemente en esa época incluso divorciándose por causa de las deudas, y dice, Dios, ámense unos a otros. Y así es el amor de Dios, y así Dios llegó y amó a su pueblo y les dio ese mensaje y les dio esas instrucciones. Y ahora yo pregunto, como yo me preguntaba preparando obviamente esta charla, ¿cómo eso que hemos hablado que San Pablo decía a su pueblo, lo podemos traer al 5 de febrero del año 2022, a las predilectas? Y me parece espectacular como la palabra de Dios es reciente siempre y no tiene fecha de vencimiento, así como lo aprendemos todos los que hemos estado en un retiro en la enseñanza de la Biblia que nos da el retiro de conversión. Nosotros hoy por hoy, y ahora ya voy a hablar de hoy, todo lo anterior es pura diosidencia, mis hermanos. Si algo de lo anterior usted se identificó, es pura diosidencia. Ahora vamos a ver cómo vivimos nosotros en esta época de la vida. Y en esta época de la vida, nosotros vivimos en un momento en el que el adquirir una deuda es sumamente fácil, porque el mundo está abierto a prestarnos dinero, a que lo podamos adquirir de una manera tan fácil. Nosotros en esta época ni siquiera hemos pedido un crédito y nos llaman para decirnos, ¿qué tal? Mire, le tenemos un crédito preaprobado y no tiene que firmar nada. No sé si a alguien le ha pasado. Nosotros en esta época de la vida no hemos solicitado una tarjeta de crédito y de repente llegan a la oficina y le dice la secretaria, lo buscan,
¿quién? Y llega alguien de una empresa de distribución y es que le traemos esta tarjeta de crédito. Pero yo no la pedí. No, pero aquí se la traemos y tiene el límite preaprobado, solo tiene que firmar. O no sé si les ha pasado que a veces estamos el fin de semana en el supermercado o vamos a veces a echar gasolina y se le acerca una persona y le dice, bueno, quiere una tarjeta de crédito, solo firme aquí y se la mandamos esta semana. Estamos viviendo en una época en la que es tan fácil adquirir deudas. No sé si les ha pasado, y ahora vivimos en una época en la que recibimos constantemente y el mundo nos bombardea de publicidad y recibimos mensajes de texto, mensajes por WhatsApp, correos electrónicos, publicidad en las redes sociales en donde dice 50% de descuento al pagar con una tarjeta de crédito de X o Y banco. Y hemos llegado al punto en el que yo no sé si les ha pasado que tienen el teléfono en la mesa y de repente están hablando de una cosa. Es que fíjate que yo necesito unos zapatos, o fíjate que yo quisiera irme de viaje a tal lugar, y de repente abre su Facebook y le comienza a salir ya la publicidad de lo que usted estaba hablando. No sé si les ha pasado, porque ahora hasta ese punto hemos llegado con la tecnología, de que es tan fácil adquirir una deuda que es sumamente peligroso y hay que tener muchísimo cuidado para no caer en este tema. Nosotros vivimos en una época así, mis hermanas. Y como dice el libro que les leí de los Proverbios, yo, después de haber visto a tantas familias, de verdad, yo he atendido a miles de familias, no cientos, miles de familias. Y el 70% de las familias que yo he atendido tienen problemas de deudas. Y mi trabajo me ha permitido constatar de que Proverbios 22:7 es actual, cuando dice, el que toma prestado es esclavo del que le prestó. Porque yo he visto a mucha gente esclavizada con problemas de deudas. Porque yo veo diariamente personas esclavizadas con problemas de deudas. Y Dios lo que quiere para nosotros es que no seamos esclavos absolutamente de nadie. Dios me dijo decirle a las predilectas que yo quiero que ellas sean libres y que no tengan deudas. Y por eso es que las instrucciones que Dios me pidió que les dijera son exactamente las mismas que San Pablo le dio a su pueblo, que Dios le dio a su pueblo a través de San Pablo. ¿Cuáles son esas instrucciones? Si tiene una deuda, páguela. No busque refinanciar, consolidar, ampliar el plazo. Esas son soluciones favorables para el banco. Y se los digo con total propiedad porque trabajé también 13 años en banco. Y me encanta el mundo de la banca, pero obviamente hacen ellos su trabajo. Y yo digo, ahora estoy del lado de los buenos tratando de ayudarle a la gente a levantarse. Y no es que quiere decir que el banco esté del lado de los malos, porque al final cada uno decide. Y si no existiera, fuéramos esclavos de no poder decidir si tomo o no tomo una deuda. Y Dios no quiere tener esclavos, sino que hijos que decidan cumplir y vivir su palabra. Entonces, las indicaciones que Dios me pidió son exactamente las mismas que San Pablo le dio a su pueblo. Número 1, si tienen deudas, páguenlas. No crean que consolidando, refinanciando, ampliando el plazo, bajando la cuota, van a pagar las deudas. Necesitan hacer algo más grande y más allá de eso. Número 2, no tengan deudas con nadie. Si no tiene deudas y está pensando en adquirir una, Dios sabe por qué hoy venimos y Dios le puso este mensaje a Cristi para ustedes. Porque quiere decirles, no tome deudas, no se endeude. Y el día en el que pague las deudas, si es que las tiene, decida ya no tener más deuda. Y la tercera instrucción, igual de importante y quizás más importante, es mantenga únicamente la deuda de amor. Decida sentirse en deuda de amor a sus hermanos, a su esposo, a sus hijos, a sus predilectas, a sus hermanos en el grupo, a las personas con las que ustedes se relacionen. Irradie el amor en donde usted vaya, en su trabajo, en el colegio, en donde usted esté. Irradie el amor y siéntase que tiene una deuda de amor diaria y refleje el amor de Dios en donde vaya.
Dice la palabra de Dios en San Juan 10:10a, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Y sabe, el ladrón se llama tarjetas de crédito. Hablando en el tema de las deudas. Ese es un ladrón que quiere robarle la paz, que quiere matarla espiritualmente, que la quiere destruir. Porque yo no he visto ni un solo caso en el que a una persona que decide estar en deudas le vaya bien y le vaya espectacular. Así que tenemos que cortar a ese ladrón que nos quiere robar la paz, que nos quiere destruir. Las deudas, mis hermanas, yo tengo que decirles que no van a traer frutos a su vida, únicamente le van a traer problemas, al igual que los deberes que San Pablo le hablaba a su pueblo. Falta de paz, falta de alegría, tristeza. Yo he tenido muchos clientes y he tenido clientes en mi trabajo en los que he visto problemas de deudas grandes. Y he tenido que llegar y hacerles la pregunta, discúlpame, ¿y vos alguna vez has pensado en quitarte la vida por esto? Y he tenido respuestas en las que me han dicho sí, muchas veces. Quiere matar a esa persona, lo quiere destruir las deudas. Yo pienso que muchas veces nos preguntamos, yo trabajo, sirvo, ¿y por qué estoy endeudado? Y yo tal vez le voy a entrar un poco en la parte práctica que les decía Cristi, ¿por qué será que caemos en este problema? Y saben, como yo les decía, el problema de las deudas es un problema de hábitos, pero también es un tema de que nosotros no nos educan para manejar adecuadamente nuestras finanzas. Por ejemplo, yo estudié una carrera de administración de empresas, imagínense, después hice una maestría en temas siempre relacionados con la administración y las finanzas y nunca vi una materia que se llamara finanzas personales. Normalmente los sistemas educativos nos preparan para generar dinero. Al médico lo preparan para operar. Al diseñador gráfico lo preparan para diseñar. Al de mercadeo lo preparan para ser creativo y tratar de hacer que vendan los productos. Entonces normalmente no en nuestros programas educativos no nos educan acerca de cómo manejar nuestras finanzas. Entonces normalmente podemos ser buenos generadores, pero malos administradores. O a veces puede ser que de repente la parte de generación también pueda ser difícil. Y si la parte de administración tampoco es buena, entonces se vuelve un problema. Entonces, muchas veces este tema es porque no sabemos cómo manejarlo, porque no nos lo han enseñado. En primer lugar, es necesario que nosotros busquemos tener un presupuesto y que un presupuesto sea un presupuesto balanceado. ¿Saben? Un presupuesto balanceado tiene que contemplar absolutamente todo. Sus ingresos mensuales, sus ingresos no mensuales, sus gastos mensuales y sus gastos no mensuales. Los gastos no mensuales son la matrícula del colegio de sus hijos, las llantas que no se cambian todo el tiempo, porque normalmente esas cosas las personas las ven como imprevistos. Y en realidad esos son gastos provistos. Lo que pasa es que el cobrador no pasa todos los meses, sino que la matrícula cada 12 meses, la matrícula del colegio, el cambio de las llantas cada 18 o 24 meses. Número 2, es importante que si tiene un presupuesto, que lo choque todos los meses, que todos los meses se asegure de, si dice que va a gastar $300 de súper, que se asegure que gastó 300 y no 400. Que si dice que va a gastar $200 en entretenimiento, se asegure que gastó 200 y no 400. Que se asegure de chocar todos los meses su presupuesto. Yo siempre digo, imagínense que su salario fuera una caja chica. Creo yo que todos conocemos el término caja chica. A veces a las secretarias en la oficina se les da una caja chica. Imagínense si a la secretaria le dan una caja chica de $100. A la semana le decimos, dame la factura de los $100 para reponérselos. Si a la secretaria una semana no le cuadran los $100, me da 80 de factura y no tiene los 20 ahí, quiere decir que hubieron $20 que se le perdieron. ¿Qué haría usted si fuera la jefa de la secretaria? La primera vez probablemente hablaría con ella, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si eso lo repitiera el siguiente mes?
quizás le daría una acción de personal, algún llamado de atención. ¿Y qué pasaría si eso lo hace una tercera vez? Probablemente cambiarían a la secretaria. Y si su salario fuera una caja chica y Dios para dárselo le pidiera hacer lo mismo, se lo pudiéramos cuadrar todos los meses. A eso nos invita Dios, a cuadrar todos los meses, que lo que me propuse de gastar sea eso lo que gasté. Luego, es importante que nos aseguremos que no estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, porque muchas veces el problema de deudas es porque tomamos decisiones en base a emociones y nos emocionamos de querer vivir en un lugar o de querer que nuestros hijos estudien en X, Y lugar, y muchas veces esas decisiones basadas en emociones nos ponen en problemas y hacen que estemos viviendo fuera de nuestras posibilidades. Y normalmente podemos vivir fuera de nuestras posibilidades porque tenemos tarjetas de crédito, porque tenemos un presupuesto de ingresos de $1,000 y gastamos 1,200. Y esos 1,200 van a parar a las tarjetas de crédito. Y vamos pagando los mínimos. Y entonces ahí es que comenzamos a entrar en el problema de las deudas. Y de repente ya no es solo una tarjeta, ya son 2 o ya son 3. Y saben, yo a veces he visto clientes y he visto personas, sí me dicen, pero yo no pago el mínimo, yo pago un poco más del mínimo. Yo quiero decirle que el efecto de los intereses es exactamente el mismo, si paga el mínimo o un poco más del mínimo. Si usted no paga la tarjeta de contado, el efecto de los intereses es exactamente el mismo. Después de tener 2 o 3 tarjetas de crédito, a veces las personas ya con saldo, viene el banco y le llama y le dice, mire, voy a decir aquí un ejemplo, Estrella, por su buen récord crediticio le tenemos un crédito de consolidación de deudas. Y viene Estrella que se sentía un poco apretada, perdón Estrellita, que le tome ejemplo, solo es para el ejemplo. Yo sé que no es su caso. Entonces, dice Estrella, es que yo, de verdad, gracias a Dios que me está viniendo esta consolidación. Y San Pablo le decía, páguenlas, no les decía consolídenlas. Porque a veces pensamos que esa consolidación viene Dios quien me la mandó. No, ¿saben por qué? Porque eso únicamente alarga el problema. Porque eso de ampliar el plazo en un crédito personal, bajar la tasa de interés, bajar un poco la cuota, solo para mejorar el flujo de ingresos contra gastos, lo único que hace es que va a pagar más intereses a lo largo del tiempo. Y el problema es que el hábito de gastar más de lo que gana sigue ahí adentro de nosotros. Entonces, muchas veces después de una consolidación de deuda, guardamos a las tarjetas de crédito y las ponemos ahí en la gaveta de la casa, de la mesa de noche, y le decimos, no la voy a sacar. Pero en el tiempo, por quizás no cumplir adecuadamente los pasos previos que yo les he dicho, de tener un presupuesto, asegurarse de cumplirlo, mantener el hábito de gastar más de lo que gana, de repente dicen, pobrecita esta tarjeta, quizás voy a agarrar una, y la mete a la cartera y de repente comienza a usarla nuevamente. Y en el tiempo llega y dice, otra vez las topé, pero voy a ir donde mi amigo el banco. Y el banco le dice, sí, no se preocupe, le vamos a volver a consolidar. Y a veces yo he visto hasta 5 consolidaciones de deudas en las personas, de deudas entre créditos personales, extrafinanciamientos, y a veces ya le han bajado un poco a los créditos hipotecarios y ponen deuda a 30 años. Y en las tarjetas de crédito habían deudas de celular, de súper, de gasolina. Imagínense pagar necesidades básicas del día a día en 30 años. Ese es el nivel de la decisión cuando ponemos deuda de consumo del gasto diario en un crédito hipotecario a 30 años. Saben, muchas veces darse cuenta de ese problema de deudas nos toma de 6 a 10 años. La gente que está entre camino a la quiebra y darse cuenta de que tiene que declararse en quiebra, le toma de 6 a 10 años, porque eventualmente le suben un poco el salario y entonces le mejora el flujo, le da posibilidad de endeudarse un poco más. Entonces, no es algo que va a poder descubrir tan fácilmente, y mientras más se tarde en descubrirlo, más grande va a ser el problema cuando lo descubra. Entonces, si usted ha estado consolidando,
yo necesito decirle que tiene un problema de deudas y que tiene que ponerle un par, porque simplemente lo está haciendo más grande si está en ese juego de consolidar y consolidar. ¿Sabe cuándo se termina dando cuenta que ha entrado en un problema de deudas? Cuando el banco le dice, fíjese que ya no le puedo consolidar por su nivel de endeudamiento, porque su nivel de endeudamiento ya es tan alto que no le puedo consolidar. Y entonces en ese momento tiene que decidir si pagar los pagos mínimos o pagar el súper, o pagar el colegio, o pagar necesidades básicas, medicinas, porque ya no tienen dónde ir a parquear ese valor negativo que ha tenido en su presupuesto. Y entonces, estoy seguro de que mientras se ha estado endeudando, genuinamente, en una parte, en su mente, en su corazón, sabe que tiene un problema, pero evadimos enfrentarlo. Y decidimos enfrentarlo hasta el día en el que el banco nos dice, ya no le consolido. Y Dios quiere que lo enfrente en este año. Y por eso Dios en el inicio del año ha querido que vengamos a hablar de este tema, porque quiere que lo enfrente. Y sabe, enfrentarlo implica comenzar a hacer una lista de cuáles son todas las deudas. Enfrentarlo implica que muy probablemente, al igual que el pueblo al que San Pablo le estaba hablando en aquella época, usted se sienta preocupado. Usted eventualmente comience a perder el sueño y no pueda dormir por causa de las deudas y pasa en las noches pensando, ¿y si consolido aquí? ¿Y si pago allá? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? Puede ser que incluso el tema de las deudas nos hayan enfriado del servicio, porque medio nos enojamos un poco con Dios y decimos, bueno, quizás ya no voy a servir este año. Puede ser que el tema de las deudas nos genere tristeza, mal carácter, afectación en las relaciones interpersonales, que eventualmente anda más estresado con sus hijos, con sus papás, con las personas que usted vive o con las que se relaciona en el trabajo. Muchas veces el problema de las deudas generan incluso bajo rendimiento en el trabajo. Le roban la paz. Incluso nos volvemos egoístas porque decimos, no, yo ¿cómo le voy a ayudar a alguien más? San Pablo le decía, ayuden hasta a sus enemigos. Sin duda las deudas producen sufrimiento en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos, o de lo que Dios quiere que salgamos. Y por eso es que Dios me dice, me pidió que le dijera a las predilectas cuáles son los deberes de los cristianos. Los mismos que San Pablo le dijo a su pueblo. Ámense unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que si las deudas han generado división en alguna persona, en su casa, en su trabajo, con alguien, que vaya y que ame a esa persona. Que si usted ha estado triste a causa de las deudas porque siente que trabaja y trabaja y trabaja y no sale de las deudas y eso le ha puesto triste su corazón, Dios le dice esta mañana, alégrese mi hermana, viva con la esperanza que tiene en Cristo Jesús. Pero adicional a vivir con la esperanza, también haga un plan. Si usted se ha sentido fría del servicio a causa de las deudas o a causa de problemas que tenga, al igual que San Pablo le decía a su pueblo, Dios me pide que le diga, sirva al Señor con un corazón ferviente, con un corazón alegre, gozoso, como sabiendo y reconociendo que servirle a Dios es un privilegio inmerecido que Él nos da. Si las deudas han afectado sus relaciones con sus papás, con sus hijos, Dios quiere que haya un reencuentro entre la familia y que se esfuercen por vivir en paz, que se amen. Si usted ha recibido llamadas de cobros y siente que el cobrador lo ha tratado mal, bendígalo. No lo insulte, bendígalo. Bendiga a ese cobrador que la ha perseguido. Ore por él. Si usted ha caído en la murmuración, en la crítica y que dice, es que yo no quisiera pagar impuestos porque se han metido en eso del Bitcoin y a eso van a parar mis impuestos, pague sus impuestos. La palabra de Dios no dice, páguelos y únicamente invierten en lo que a usted le gusta o lo que usted conoce. Yo no estoy ni en contra ni a favor del gobierno, pero la palabra de Dios dice, reconozca al César porque es del César. Es la autoridad puesta por Dios, nos guste o no nos guste. Y necesitamos pagarle los impuestos.
Si tiene deudas, enfréntelas. Haga un plan para pagarlas. Saben, a veces los problemas de deudas nos pueden haber generado problemas, y yo he visto muchos casos de personas que llegan a la oficina, la pareja, ya con ganas de divorciarse por problemas de las deudas. Y sé que muchos divorcios son problemas de las deudas. Y eso genera muchas veces un gran rencor y un gran resentimiento hacia el ex esposo. Y si usted es cabeza de hogar y ha pasado un proceso difícil y su corazón está triste, está molesto, está enojado, está herido hacia su ex esposo, Dios quiere que hoy también lo perdone, porque Dios también la quiere liberar. Dios le dice, no tenga deudas con nadie. Puede ser que usted esté pensando, sí, pero es que muchas de mis deudas son por cubrir necesidades básicas porque soy madre cabeza de hogar y me toca bien difícil. Y créanme que yo lo entiendo. Y lo entiendo perfectamente. Si mi mamá es una predilecta, mi papá se murió cuando yo tenía 3 años. Y yo sé qué difícil era para mi mamá, que se quedó con 3 hijos. Mi hermana mayor tenía 10, la de en medio 7 y yo 3. Y no sé si está por ahí mi mami, no la alcanzo a ver. Me imagino que ahí debe estar. Pero yo entiendo, mi hermana, lo difícil que es para una mujer cabeza de hogar hacerle frente a sacar adelante a sus hijos, porque yo lo he vivido en carne propia. Y ya voy a llorar casi, perdónenme. Pero sabe, es sumamente importante saber que nosotros en el presupuesto tenemos cuentas de necesidades, pero que todas las necesidades básicas son flexibles. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Son casa, todos necesitamos una casa, no una casota, de acuerdo a nuestras posibilidades y nuestra realidad. La alimentación es una necesidad básica, pero también nosotros podemos, esa cuenta puede ser flexible, podemos comer frijolitos y arrocito y huevos, o decidir comer salmón, pescado y gastar más. Es flexible la cuenta, aunque es una necesidad básica. Todos necesitamos transporte, es una necesidad básica. Probablemente necesitamos un carro, probablemente tenga que ser en bus, pero muchas veces también la deuda es porque queremos el carro nuevo, ¿verdad? La educación de nuestros hijos también es una necesidad básica, pero tiene que ser dentro de nuestras posibilidades. Probablemente querramos la escuela X, pero no sea nuestra realidad y tenga que ser el colegio Y. Es importante reconocer que es una necesidad básica, pero que tiene que ser dentro de mis posibilidades. Las medicinas es una necesidad básica. El tema de salud puede ser en el sistema público o en el sistema privado de acuerdo a su realidad. Es flexible también. Y por el otro lado también las deudas vienen a causa de los deseos. Y aquí sí ya viene el deseo de una casa más grande, el deseo de un carro más grande, como les decía antes. O muchas veces son los deseos de, por ejemplo, viajar. Y yo he visto muchísima gente pagando que se ha ido de viaje por 5 días y tiene que pagar ese viaje por 5 años. Porque lo financia en un extrafinanciamiento. A veces pasa que así es que yo quiero un celular más nuevo, lo quiero cambiar siempre. O muchas veces probablemente yo he visto personas, y lo he visto en la oficina, personas que recién a veces se han separado, han tenido que llegar a ese momento difícil, y entonces dicen, bueno, es que entonces hay que salir, hay que divertirse, yo voy a hacer salón, voy a ir de compras, voy a hacer todas esas cosas que mi ex esposo no me dejaba hacer, y muchas veces también hay un problema de deudas por ahí. Ante todos esos impulsos naturales de las personas, saben, yo les voy a dar un par de consejos y yo les digo, háganse 2 preguntas. Cuando tengan así un deseo de alguna cosa que no es una necesidad básica, o incluso si es una necesidad básica. Y la primera que yo me hago es, ¿y yo quiero comprar eso? Y normalmente me respondo que sí lo quiero. Por ejemplo, a veces, hace poco
me compré un televisor bien grandote, pero ya lo había provisionado. Dije, lo quiero, sí, lo quiero. Y la segunda que yo me hacía, y lo necesito. Verdaderamente lo necesito. Y yo dije, no, no lo necesito tanto. Y muchas veces yo he dicho, no, no lo necesito, no lo voy a comprar. Este televisor, yo dije, bueno, sí, lo puedo comprar. Pero si verdaderamente yo no hubiera tenido el dinero para comprarlo, mi decisión hubiera sido no lo compro. Entonces es tomar las decisiones que al final no le roben la paz a su corazón. Pregúntese, ¿esta decisión me va a quitar la paz? Y si genuinamente dice, sí, me la va a quitar, entonces no lo compre. Y eso le va a dar alegría, ¿sabe? Porque al final las cosas materiales nos dan alegría temporal. Pero cuando hacemos lo correcto nos dan alegrías eternas. En resumen, mis hermanas, Dios les quiere decir que si tiene deudas, que no esté triste, que esté alegre, que hay siempre una salida, que si usted ha sufrido a causa de las deudas, que soporte con valor ese sufrimiento, que no deje nunca de orar por las deudas, que si las deudas le han generado problemas con alguna otra persona, que vaya y que lo ame, que pague sus impuestos, que pague sus deudas, que hoy decida no deberle a nadie, que se ame muchísimo, muchísimo a usted misma y que con ese amor ame a todos los demás. Yo les voy a compartir un testimonio. Fíjense que, como yo les decía, pues mi papá se murió cuando yo tenía 3 años y mi hermana tenía 10, yo tenía 7, perdón, mi hermana en medio tenía 7, yo tenía 3. Yo comencé a trabajar bien joven, como a los 19 años hice yo mi retiro de conversión en la comunidad, bien jovencito, o sea, tengo como 3 años de haberme convertido, pues. Entonces, y se ríen, o sea, quiere decir que me veo grande. Saben, yo a mis 19 años hice mi retiro de conversión en la comunidad y en ese momento yo decidí comenzar a trabajar para ayudar en mi casa, para ayudarle a mi mamá, porque yo veía que era difícil para ella como una mujer cabeza de hogar. Entonces, yo a mis 19 años decidí comenzar a trabajar y, y fui un poco desordenado, ¿saben? Estaba en una gasolinera una vez, en la gasolinera saliendo de Santa Elena, poniendo gasolina y se me acercó una persona y me dijo, mire, quisiera una tarjeta de crédito. Y yo le dije, sí, y le firmé. Y me mandaron una tarjeta de la ESO. Gasolinera ESO era en esa época, ahora es Puma. Y me la mandaron. Y saben que en poquito tiempo tenía un límite como de $800. Yo ganaba como 500 en esa época y en poquito tiempo yo la tenía topada. Y entonces andaba preocupado con el pago mínimo. Y de repente me ofrecieron otra. Y me pasó lo mismo. Y de repente las consolidé. Y las pagué. Pero en el tiempo, quizás no aprendí la lección. Y en el 2006 yo comencé a hacer una maestría. Y en el 2007 yo me alejé de la comunidad. No fue hace 3 años el retiro entonces. En el 2007 yo me alejé porque me puse a estudiar esta maestría y ahí comencé a tomar malas decisiones. Y me metí en una relación de noviazgo que invertí en un negocio y cuando terminé esta relación que no venía de Dios, ese negocio, una parte yo la había invertido con dinero mío y una parte yo la había invertido con un financiamiento. Y terminé esa relación, la persona me alquilaba un local, me pidió el local, me traté de mudar a otro lugar y al final ya no lo pude volver a poner. Es porque en el trabajo que yo tenía en el banco me tocaba estar viajando mucho, entonces no podía estar al frente de arrancar nuevamente un negocio y volver a cumplir mi trabajo porque me estaba tocando viajar bastante. Y entonces me quedé con esa deuda adquirida por ese negocio.
Y normalmente decía, ya lo voy a arreglar, lo voy a solucionar. Y normalmente en el banco yo tenía un bono en junio, un bono en diciembre. Yo decía, en junio lo pago, en diciembre lo pago. Y al final no lo lograba. Y era manejable para mí porque era soltero. Gracias a Dios en ese momento ya tenía un mejor salario y para mí era manejable. Pero sí, yo me sentía esclavizado por las deudas. Y eventualmente llegó a un punto en el que yo me quería casar, pero yo decía, yo no me quiero casar con estas deudas. Eventualmente comencé a hacer un plan, no lo lograba. Luego, me subió el salario, o sea, por eso les digo, darse cuenta del problema nos puede tomar tiempo. Me subió nuevamente el salario, entonces se volvió aún más, muchísimo más fácil de manejar. Entonces ya estaba dentro de un plan y entonces dije, bueno, me voy a casar y tomé la decisión de casarme. Y, y, y en eso que yo tomé la decisión de casarme, también tomé la decisión y hice un cambio de trabajo. Y en ese cambio de trabajo, al inicio, los ingresos no fueron como lo estábamos esperando. Y entonces mis ingresos pasaron como de aquí a aquí. Y, y, y eso al final no hizo que mi esposa, ahora mi esposa, en ese momento estábamos comprometidos, cambiáramos nuestra decisión. Y yo mantenía esa deuda y me quitaba la paz porque yo había dicho, yo no quiero llegar con ninguna deuda el día que me case. Y al final, a pesar de haber pasado esto, decidimos confiar en Dios y seguir adelante con nuestros planes de la boda. Y yo decía, puchica, quizás no vamos a poder hacer la boda que habíamos planeado, quizás no vamos a poder hacer lo que habíamos planeado. Y al final, mis hermanas, me di cuenta de que el cumplir los sueños no tiene que ver, si obviamente nuestro esfuerzo y nuestro trabajo es sumamente importante, pero es más grande aún la voluntad y el plan perfecto de Dios. Al final con mi esposa pudimos hacer lo que nos propusimos para casarnos. Hicimos el viaje que nos propusimos para casarnos. Tuvimos la bendición de estar en una audiencia con el Papa en el viaje cuando nos casamos. El Papa nos dio la bendición directamente. Y para la gloria de Dios, en el tiempo, esto que había sido, que mis ingresos habían pasado de aquí a aquí, comenzaron nuevamente a mejorar. Y les puedo decir que al día de ahora no tengo ni una sola deuda. No tenemos junto con mi esposa ni una sola deuda, para la gloria de Dios. Y que sí se puede. Y que sí se puede vivir sin deudas, porque se vive muchísimo más tranquilos. Eso requiere, mis hermanas, tomar decisiones que muchas veces no son fáciles. En la pandemia, mi esposa tiene un kinder y lo primero que cerraron después del aeropuerto, o quizás que antes que el aeropuerto, fueron los colegios. Y a mi esposa le cerraron el kinder desde el 12 de marzo del 2020. Y los papás, como es kinder, dejaron de mandar a los niños. Y entonces los ingresos de mi esposa pasaron de aquí a aquí, porque llegaron a ser cero, porque se empezó a transformar a ser virtual. Pero yo le decía, ayudarle a las personas. Y en la pandemia mis ingresos también bajaron. Y tuvimos que tomar decisiones. Muchas veces quizás no han sido ni siquiera gratas, pero sabemos que estamos siguiendo juntos un plan. Entonces es importante tomar acción, enfrentarlas y tomar decisiones. No planear siempre en que nos va a ir mejor, nos va a ir mejor, sino presupuestar, yo siempre digo, para el peor escenario y esperar el mejor. Esforzarme por el mejor. Así que Dios nos quiere dar, mis hermanas, 3 cosas que nos quiere mandar a hacer para vivir plenamente este mensaje. Número 1, pague sus deudas. Perdón, pague sus deudas. Decida ya no deber, parar el endeudarse. Así que yo le invito a que si usted se endeuda a través de tarjetas de crédito, que hoy las corte. Porque esa es la única forma de parar, no tener a dónde ir a parquear esa deuda. Así que lo número 1 que Dios le pide, que Dios nos manda a hacer, es pare el seguirse endeudando. Corte sus tarjetas de crédito. Número 2, haga un plan para salir
Siéntese, escriba todas sus deudas, escriba un presupuesto. Y si llega a un punto en el que no sabe cómo hacer y que la única solución que encuentra es consolidar, refinanciar, y esas soluciones que quizás ya ha intentado y no le han funcionado, busque ayuda. Busque ayuda con alguien que sepa de esto. Porque a veces le pedimos ayuda al que creemos que le va bien y a veces no hace sentido porque carros vemos y cuotas no sabemos. Entonces busque ayuda a alguien que sabe de esto. Y número 3, si las deudas han generado fricciones con alguien y usted tiene una deuda de amor con alguien, vaya y pague esa deuda y ámelo. Y lleve el amor de Dios a cualquier persona con la que usted se pueda ver distanciado a causa de las deudas. Amén. Vamos a orar, mis hermanas. Vamos a hacer una oración. Les invito a que inclinen su rostro. Gracias, mi Dios, por este momento que nos has permitido compartir junto con tus predilectas. Gracias, mi Señor, porque estoy seguro que has hablado a nuestros corazones. Y yo te pido que este mensaje caiga en tierra fértil y que puedan cada una de tus predilectas que han adquirido deudas tomar la decisión de enfrentarlas para poder salir de ellas y ser libres de esa esclavitud. Yo te pido, mi Dios, que en esta mañana tus predilectas decidan ya no endeudarse más, que decidan cortar de raíz esa fuente de endeudamiento que normalmente se llaman tarjetas de crédito, que decidan hacer un plan para salir de ellas y que si hay alguna deuda de amor con alguien, que puedan ir y pagarla y que pueda haber reconciliación en sus corazones y en sus familiares a través de este mensaje, mi Dios. Padre, yo todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, y desde ya te doy gracias porque tengo la fe y la certeza que vas a liberar a muchas mujeres de la esclavitud de estos tiempos. Bendito y alabado seas, mi Señor. Todo lo hemos pedido en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, mis hermanas. Que Dios las bendiga. Gracias, gracias Armando. De verdad que el Señor es perfecto en todo lo que hace. Y hoy nos ha sido muy claro. Y quizás eso es lo bueno en este taller de apoyo de las predilectas, que Dios nos habla en todos los aspectos de nuestra vida. Y sabiendo que somos madres cabezas de hogar, este es un tema básico para nosotras, porque fácilmente, así como tú lo explicabas ahora, podemos caer en este jueguito, ¿verdad? De deudas y vivir una vida agobiada. Y tú fuiste claro ahora con lo que dice la palabra de Dios, que Dios quiere que seamos libres, que Dios quiere que seamos, que vivamos en paz, que tengamos esa vida plena. Entonces, después del versículo que tú mencionaste de San Juan 10a, después dice, pero que Jesús quiere que tengamos esa vida plena y vida en abundancia, ¿verdad? El ladrón viene a matar, pero Jesús quiere que vivamos esa vida en abundancia, y creo que hoy esta charla ha sido como un mensaje muy preciso, y tú bien lo dijiste a principio de año, o sea, tenemos ahorita puertas abiertas para comenzar si estamos en deudas, comenzar ese caminar y ser libres. Tú dijiste eso también, porque así dice la palabra de Dios, que quiere que seamos libres. Así que muchas gracias, Armando, un tema súper importante en la vida, y quizás no solo también de predilecta, sino que en vida en general, a todas las personas. Este es un tema que atañe a todos, incluso nosotros pasárselo a nuestros hijos también, todas estas instrucciones. Dios ha sido claro hoy, muy preciso, instrucciones precisas. Así que muchas gracias, Armando, por tu mensaje. Gracias por ser instrumento de Dios y traernos esa palabra viva a nosotras esta mañana. Bueno, Cristi se despide de usted, se despidió porque tuvo que salirse, pero bueno, aquí nos dejó a nosotras encargadas.
Solo recordarles, mis hermanas, tenemos nuestra próxima charla el sábado 26 de febrero y se llama Controlando mis emociones. Siempre a las 8:30, ¿verdad? De 8:30 a 9:30, sábado 26 de febrero. Así que, pues estén pendientes. Siempre les mandamos el link, mandamos la invitación, ¿verdad? Para que estén atentas a estos mensajes que de veras Dios nos va hablando en todos los aspectos de nuestra vida. Tanto cosas materiales, porque esto es para ordenarnos materialmente, pero también emocional, porque nos da paz, la parte financiera, ¿verdad? Al final, lo que necesitamos, vivir en esa paz para servir en paz y servir alegres, y que es la instrucción de Dios también. Así que, bueno, muchas gracias a todas. Vamos a cerrar esta mañana, esta charla, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, te doy gracias por este mensaje. Gracias porque esta mañana has venido con instrucciones claras y precisas, mi Señor. Tú no quieres que vivamos angustiadas, tú no quieres que vivamos agobiadas. Al contrario, tú quieres que seamos libres. Y esta mañana tú nos has hablado muy claro, Señor. Por eso, mi Dios, yo quiero poner en tus manos los corazones de estas hijas que están acá conectadas y todos los que están conectados, mi Dios. Que nuestro corazón sea como esa tierra fértil y que esta semilla que ha caído hoy dé muchos frutos, mi Dios, y que este año sea el inicio para aquellos que tienen deudas o que tenemos deudas, sea el inicio de esa libertad, sea el inicio de esa paz en nuestra vida y sea el inicio de una vida plena y en abundancia como tú nos has prometido. Te saludamos, mi Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita linda, virgencita, a ti también, madrecita, te saludamos porque tú eres esa madre que es un ejemplo para nosotras. Tú eres esa madre que intercede por nosotras ante tu Hijo. Por eso también a ti queremos saludarte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanas. Que Dios